compañía para tu crecer. Te llenaremos de amor y fe. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder. Tierra de la esperanza, tierra de la esperanza. Hermanos, bendiciones, qué alegría podernos encontrar para reflexionar en torno a la palabra de Dios. Hoy celebramos en la iglesia la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y este programa trae mucha bendición para cada uno de ustedes. Les invitamos a que continúen en sintonía de este canal. Señor Dios, que en este día nos has abierto las puertas de la vida por medio de tu Hijo, vencedor de la muerte. Concédenos a los que celebramos la solemnidad de la resurrección de Jesucristo, ser renovados por tu Espíritu, para resucitar en el reino de la luz y de la vida. Hermanos, gracias por continuar en sintonía de su programa La Tierra de la Esperanza, en este día que, como bien ya lo decíamos, celebramos la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de Pascua todavía no ha terminado. Este tiempo va a terminar con la solemnidad de Pentecostés, que el próximo domingo celebraremos en la iglesia. Acerquémonos a la palabra de Dios que nos ilumina para que podamos también ver cuáles son las consecuencias de este acontecimiento en la vida de Jesús para nuestra propia vida cristiana. Y para ello vamos a leer la primera lectura que corresponde a este día, y nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versos del 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Al final del libro, Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. De hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. En una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto, les dijo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban presentes le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Le respondió: no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tenía autoridad para decidir. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos, y una nube lo cubrió, lo ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba, pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto irse al cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, la palabra de Dios que hemos escuchado en la primera lectura de este día no presenta ese relato que lo conocemos como
la ascensión de Jesús. Déjenme decirles que solamente San Lucas nos habla acerca de este acontecimiento. No lo hace ni San Mateo, ni San Juan, ni San Marcos, sino solamente San Lucas. Nos describe lo que sucedió después de los 40 días que Jesús vino preparando a sus discípulos. 40 días de formación, 40 días de preparación. Es el primer elemento para nuestra reflexión. Después de que el Señor resucita, va a irlos formando. Después de que el Señor resucita, van a ir teniendo experiencias, encuentros con el resucitado. La palabra de Dios da testimonio de esos encuentros. La palabra de Dios nos dice claramente cuántos días Jesús se va a aparecer. El mismo San Lucas nos dice: durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Hermanos, el primer elemento nos presenta la palabra de Dios, ese proceso de formación, ese tiempo de aprendizaje. Esos 40 días que ya en la Biblia tienen un significado. Ese número 40 que ya en el Antiguo Testamento significa que ha terminado un periodo y ahora se va a entrar en una nueva etapa. Ese número 40 que también nos recuerda el tiempo en que Jesús se va a preparar para anunciar el Evangelio. Pero también, queridos hermanos, nos recuerda que para que un ser se forme en el vientre de su madre necesita 40 semanas. Es que los primeros cristianos se estaban formando. Es que los primeros cristianos estaban en un periodo y esa formación, nos dice la palabra de Dios, se dejó ver la experiencia, el encuentro con Jesucristo. La formación no fue solamente intelectual. La formación fue una experiencia. De hecho, Jesús se apareció a los primeros discípulos. De hecho, Jesús se sentó a comer con ellos. De hecho, Jesús permitió que Tomás metiera su dedo en los agujeros de los clavos y metiera su mano en el agujero en su costado. Qué importante es para un discípulo de Jesucristo la preparación, y esa preparación debe partir de una experiencia. Qué importante es descubrir que necesitamos y que nos urge, queridos hermanos, el encuentro con el resucitado. La experiencia de donde parte nuestra vida cristiana, el fundamento de lo que nosotros seremos como cristianos. La palabra de Dios lo dice, se dejó ver. La palabra de Dios lo dice, permitió encontrarse con ellos. Y luego también les habló del reino de Dios. Queridos hermanos, ya esta primera lectura nos va enseñando la importancia del encuentro y la importancia también de la predicación. La importancia del anuncio. Jesús que se encuentra y Jesús que también les va a hablar. ¿Y de qué les va a hablar? Les va a hablar del reino de Dios. Les va a hablar de los valores del reino, de la verdad, de la justicia, del amor, de la reconciliación, de la paz, de la tarea que ahora les va a encomendar. El tiempo de la preparación ha terminado. El tiempo de la formación ha terminado, en el sentido de que hay que comenzar una nueva etapa. Ahora van a tener que salir. Ahora la tarea la van a continuar ellos. Ahora deberán ser testigos
de lo que han visto y de lo que han oído. Queridos hermanos, de esos testigos hoy hacen falta en nuestra iglesia. El mundo necesita de hombres y de mujeres que hayan visto a Jesús, que hayan escuchado a Jesús, de su palabra, de su enseñanza, de ese reino que debemos todos instaurar. Segundo, el Señor les hace una promesa. La palabra de Dios dice: recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Hermanos, es dinamis, es fuerza, es poder lo que ya se nos anuncia que hará el Espíritu Santo. Ahora, queridos hermanos, viene esa presencia del Señor de una manera diferente. Ahora pues el Señor va a enviar ese Espíritu que impulsará a los primeros cristianos a continuar la obra de la salvación. El Espíritu que les ayudará a recordar lo que el Señor les ha dicho. El Espíritu que les va a capacitar, ¿para qué? Para ser testigos. En medio de la adversidad, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de todas aquellas circunstancias adversas en las cuales la iglesia va a nacer. Es una promesa que sabemos perfectamente se va a cumplir en Pentecostés. Les acompañarán signos, nos dice la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué signos acompañarán a los cristianos? Junto a esa palabra y junto a ese anuncio, les acompañarán signos. Van a resucitar muertos, van a curar enfermos, a limpiar leprosos y a liberar poseídos. Y para eso precisamente recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Queridos hermanos, eso fue lo que hicieron los primeros cristianos. Esa es la iglesia de la cual nos habla el evangelista San Lucas. Y esa es la iglesia que también hoy en día tiene una misión, tiene una tarea, la tarea de anunciar, pero también la tarea de hacer presente a través de los signos que el Espíritu Santo le acompaña, que el Espíritu Santo, que es vida, está con ella. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles en nuestra historia. Estamos viviendo momentos inéditos donde hoy más que nunca necesitamos tomar conciencia de esta fuerza y de este poder del Espíritu Santo. Hoy más que nunca debemos transmitir ese mensaje de poder, ese mensaje de autenticidad, ese mensaje que conlleve también los signos de los cuales Jesús nos ha hablado a través del Evangelio. Hoy más que nunca la iglesia debe cumplir esta misión y debe cumplir esta presencia. No hay que entristecer al Espíritu Santo, no hay que minimizar la acción del Espíritu Santo, que es fuerza, que es poder y que nos lanza a la tarea de la evangelización aún en medio de las adversidades y aún en medio de las persecuciones modernas. Queridos hermanos, que la palabra de Dios vaya profundizando en cada uno de nosotros. Después de haber sido formados, ahora bien, les hace una promesa para quitarles el miedo y para que descubran que su presencia será una presencia diferente, que su presencia será a través del Espíritu Santo quien les va a dar esa fuerza necesaria para cumplir la tarea y la misión de evangelizar. Hermanos, quédese con nosotros, vamos a continuar con esta reflexión
en torno a la solemnidad de la ascensión del Señor. No tengo que temer si tú a mi lado estás. No hay ni una prueba que me pueda asustar. Bajo tus alas me cubrirás, ni una desgracia me alcanzará. Con tus ángeles cuidarás mi entrada y mi salida. En tus promesas yo quiero caminar, aunque la tormenta sea larga, yo sé que tu luz brillará y el sol saldrá y el milagro harás. Mi amparo es el Señor, mi refugio, mi Dios, mi Salvador, en quien confiaré, Él me protegerá. Solo tengo que creer. No tengo que temer a la enfermedad. En las manos de mi Señor tengo seguridad. En tus promesas yo quiero caminar, aunque la tormenta sea larga, yo sé que tu luz brillará y el sol saldrá y el milagro harás. Mi amparo es el Señor, mi refugio, mi Dios, mi Salvador, en quien confiaré, Él me protegerá. Solo tengo que creer. Solo tengo que creer. Hermanos, continuamos reflexionando en este día en que celebramos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ya veíamos cómo durante 40 días los va a formar y los va a preparar. De igual forma, les hizo una promesa para poder cumplir esa misión, y es la promesa del Espíritu Santo. Ahora bien, nos dice la primera lectura que hemos escuchado que Jesús va a ascender al cielo en el versículo 9. Jesús va a ser arrebatado, Jesús va a ser llevado, nos dice la palabra de Dios. Hoy en que vivimos tiempos donde pues los niños ven en la televisión las naves, hombres que se elevan, el espacio total. Quizá lo más común es creer que Jesús se fue hacia el infinito, que Jesús se fue allá por las estrellas, la Vía Láctea, en fin. Pero la realidad de la cual nos habla la palabra de Dios es completamente diferente. Jesús asciende más que a un lugar. Jesús ahora se manifiesta de una manera diferente. Ya Jesús resucitado, aún los mismos discípulos no lo pudieron reconocer inmediatamente. Las mujeres no lo pudieron reconocer, los discípulos de Emaús. ¿Por qué? Porque después de la resurrección, Jesucristo ha asumido una realidad diferente. Por eso pues no se fue a un lugar,
no está allá por encima de las estrellas. No, Jesucristo asumirá por lo tanto una condición diferente. La carta a Timoteo, la primera carta, el capítulo 6, versículo 16 nos dice: al único inmortal, al que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él honor y poder por siempre, jamás. Amén. Al único inmortal, refiriéndose a Jesús, al que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Por lo tanto, queridos hermanos, Jesucristo volverá. Utilizamos un lenguaje humano, no tenemos otra manera de expresarnos y las palabras siempre se quedan cortas. Por esto es un misterio, es decir, que jamás vamos a poder comprender de manera total, absoluta y plena en nuestra mente. Por eso la fe nos ayuda a acercarnos, por eso la fe nos ayuda a aplicarlo a nuestra vida cristiana. Con esta expresión, lo que la palabra de Dios nos dice es que Jesús va a volver al estado donde se encontraba, a la derecha de Dios Padre. Va a recibir, por lo tanto, el premio merecido. El que obedeció, el que cumplió siempre la voluntad de su Padre, va a recibir esa corona, va a recibir ese premio que también nosotros esperamos. El prefacio de este día precisamente nos habla: donde está la cabeza, también estaremos nosotros que formamos parte de ese cuerpo. Jesucristo no se ha ido para olvidarse de nosotros. Jesucristo no se ha ido y ha dicho: ahí vean sus problemas, ahí vean cómo lo resuelven, ahí vean cómo salen adelante. No, Jesucristo se ha ido adelante primero para prepararnos una morada. Jesucristo se ha adelantado para invitarnos a la obediencia, para invitarnos a seguirle también. Pero Jesucristo se ha ido para luego quedarse de una manera diferente, ya no limitada ni por el tiempo ni por el espacio. Ahora Jesús vive y está en todas partes, en todos los momentos de la historia. Hermanos, el que se encarnó, el que puso su morada en medio de nosotros, ese es el Dios en quien debemos creer, el Dios que nos acompaña, el Dios que no nos deja solo, el Dios que también asume nuestras miserias, nuestros pecados, el que está con nosotros en estos momentos de crisis. El Señor no se ha ido, el Señor no se ha olvidado. Ahora más que nunca su presencia se manifiesta en medio de nosotros. El último elemento de mi reflexión son las palabras de aquellos personajes que aparecen junto a los discípulos y le van a decir: Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Hermanos, esto conecta con el evangelio de este día, que está tomado de San Mateo en el capítulo 28, versos del 16 al 20, donde Jesús partieron para Galilea, al monte que les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él. Jesús se acercó y les habló: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. El cuarto elemento de mi reflexión, hermanos, son las palabras de estos personajes. Son las palabras del ángel. ¿Qué hacen ahí?
¿Qué hacen ahí mirando al cielo? ¿Qué hacen ahí contemplando solamente el misterio? Hermanos, la experiencia con Jesús es para lanzarnos a una tarea de la evangelización. Esas palabras de esos personajes recuerdan que la ascensión es un punto de partida para que la iglesia comience a anunciar el evangelio de Jesús. Comience a predicar la buena nueva de salvación. Por eso la iglesia cada año celebrar es hacer presente. Celebrar no es recordar. Celebrar es decirnos, verdad, que hoy más que nunca necesitamos, hermanos, recordar esas palabras que hacen ahí. Hay una tarea que el Señor nos encomendó. Hay una tarea que no puede esperar. No les está diciendo: aquí terminó todo, vuelvan a su casa, aquí terminó todo, ahora tranquilos. No, es el comienzo. La iglesia no la fundó el Señor para estar parada. La iglesia no la fundó el Señor solamente para observar lo que pasa, lo que sucede. La iglesia es una comunidad viva. La iglesia es un cuerpo que tiene vida, y esa vida se la concede el Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué hacemos muchas veces parados, contemplando, mirando? Hoy más que nunca, como el mundo se va perdiendo, como la gente se aleja de Dios, como los hombres discuten entre ellos, ¿qué estamos haciendo? Seguimos parados. Por miedo. Tenemos miedo. Tenemos miedo de comprometernos con la causa de Jesús. Tenemos miedo de comprometernos con el evangelio. Tenemos miedo de anunciar y de proclamar que Jesucristo es la solución. Queridos hermanos, ¿qué hacen ahí parados? Debemos continuar esta tarea. Debemos anunciar la buena nueva de salvación. Es la fuerza del evangelio que va a transformar nuestra sociedad. Queridos hermanos, qué fácil es escondernos en conceptos de: eso no me toca a mí, eso no es para mí. Qué fácil, queridos hermanos, al ver nuestro mundo, al ver nuestra sociedad, al ver hermanos que discuten, que pelean entre ellos mismos. Qué fácil, queridos hermanos, es refugiarnos en un cristianismo de sacristía, en un cristianismo solamente de una hora. Qué fácil, queridos hermanos. La solemnidad que hoy estamos celebrando nos recuerda esa fuerza del evangelio, esa fuerza que cambia, esa fuerza que es lo que este mundo necesita. Al mundo le falta vida, al mundo le falta amor, al mundo le falta Jesús. ¿Quiénes lo van a llevar? ¿Quiénes, queridos hermanos? ¿Quiénes hoy más que nunca seguimos parados? Seguimos ahí, el mal avanza. Seguimos ahí, el mundo se destruye. Seguimos ahí, no llevamos un mensaje de esperanza ante esta enfermedad que el mundo está padeciendo. Hermanos, volvamos al origen. Hermanos, volvamos al comienzo, a esa iglesia ungida, a esa iglesia llena del poder del Espíritu Santo y que llevó a sus miembros hasta dar su vida de manera cruenta. Hermanos, esa es la misión de la iglesia. La solemnidad de la ascensión nos recuerda que tenemos una tarea, que tenemos una misión, que el Señor nuevamente nos sigue lanzando y que confiemos en la presencia del Espíritu Santo. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Jesús que les dice: vayan.
Jesús que le dice anuncien, Jesús que le dice prediquen, y que de igual forma nos da esa certeza: yo estaré con ustedes. Hermanos, que la palabra de Dios en este día nos haga reflexionar y nos haga meditar. ¿Seguimos parados mirando al cielo o estamos evangelizando? Que el Señor le siga bendiciendo. Te llenaremos de amor y fe. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder.